Romanos 12, del 1 al 2. Vamos a mirar una nueva serie de estudios que lleva por nombre La voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para mi vida. Y hoy vamos a mirar la lección número 1, que lleva por nombre el principio de la voluntad de Dios. El principio de la voluntad de Dios. Dice la escritura en el libro de Romanos 12, del 1 al 2. Dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Que Dios bendiga este estudio. Padre celestial, bendecimos tu nombre, Dios, te alabamos, te damos gloria y te damos honra. Le rogamos, Dios, que usted se mueva poderosamente en este lugar, habla las vidas y toca los corazones en el nombre de Jesús. Glorifica, Dios, tu santo nombre en esta mañana. Le damos derecho para que usted hable a las vidas y trate con los corazones de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Yo te alabo, Dios, y te agradezco por todo lo que tú vas a hacer, mientras tu pueblo dice un fuerte amén. Lo Dios. El principio de la voluntad de Dios. Y el tema de esta nueva serie de estudios es la voluntad de Dios para mi vida. En otras palabras, a lo mejor gente en esta mañana no lo ha entendido de esta manera, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene voluntad para nuestras vidas. En otras palabras, Dios quiere usarnos. Dios quiere que hagamos algo, que nos involucremos en sus planes, que nos involucremos en su propósito. Dios tiene voluntad para la gente. Dios tiene voluntad para la tierra, para todas las personas en esta mañana, pero su voluntad se complementa con la nuestra. ¿Sí me entiende? Dios trabaja en colectivo en esta mañana. De alguna manera no manda a sus ángeles, pero manda personas. ¿Sí me escucha? No manda ángeles a predicar el evangelio. No manda ángeles a orar o interceder por gente en esta mañana, pero manda personas. El detalle es aquí en esta mañana que usted y yo, de alguna manera, Dios nos hable, el Espíritu Santo de Dios hable a las vidas, para que usted al final diga: ¿qué quiere Dios que haga? O dispongo mi corazón, mi voluntad para trabajar para Dios en esta mañana. Decía el pastor Greg, líder de nuestro compañerismo, me han preguntado en todo el mundo, diferentes personas, alguien a lo mejor tiene esa incógnita. Y dice: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dígame usted, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y dice él: a menudo las personas que intentan encontrar una dirección me preguntan: ¿debería ser médico? ¿O debería iniciar un negocio? ¿Debería de estudiar? ¿Qué quiere Dios que sea? ¿O qué es lo que puedo ser en esta mañana? Una empresa, un negocio, una carrera. ¿Cómo saber lo que puedo hacer? ¿Cómo saber en dónde puedo trabajar? ¿Cómo saber en dónde puedo vivir? ¿Cómo saber a lo que me puedo dedicar? Entonces, hay dos preguntas en esta mañana muy poderosas que deberían de afectar cada parte de tu vida. Por ejemplo, una de ellas, o una pregunta muy poderosa para nosotros que debería de afectar la vida de cualquiera: ¿cuál es la voluntad de Dios en la tierra? Y la otra cosa sería: ¿cuál es mi parte en la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la tierra? Y después, ¿cuál es mi parte? ¿Qué lugar ocupo yo en la voluntad que Dios tiene para la tierra? Entonces, esas dos preguntas determinarán nuestras decisiones en la vida
en todas las áreas. Y en esta serie, de alguna manera, no es cómo elegimos lo que quiero hacer, sino más bien qué quiere Dios que yo haga. ¿Cómo elijo lo que yo quiero hacer? ¿Cómo elijo mi propia cosa? ¿Cómo elijo mi propia voluntad? Sino más bien el propósito de Dios, el deseo de Dios, o lo que Dios quiere en esta noche, que usted y yo entendamos y que nos preguntemos y que le digamos a Dios, ¿qué quiere Dios que yo haga? O en otras palabras, uno mi voluntad con la voluntad de Dios. Entonces, cuando sabemos lo que Dios quiere que hagamos, esto nos ayuda a encontrar la voluntad de Dios. Cuando sabemos lo que Dios quiere que hagamos, esto nos va a ayudar a tomar decisiones en la vida. Vamos a ver en primer lugar el gran plan de Dios. Dios en esta mañana tiene voluntad. Dios tiene intención. Dios tiene deseo. Dios quiere hacer cosas. Si lo miramos desde el principio, Dios planeó ciertas cosas antes inclusive de que existieran las personas. Dios planeó ciertas cosas inclusive antes de que usted y yo naciéramos. Dios tiene propósitos. Dios tiene voluntad para nuestras vidas, inclusive antes de que naciéramos, antes de que viniéramos a la iglesia. Dice la palabra de Dios que Él tiene buenos pensamientos, pensamientos de bien y no de mal, para darnos a nosotros en esta mañana. Dios tiene voluntad, Dios tiene propósitos. Dios quiere que usted y yo hagamos algo, que hagamos cosas. Dios tiene planes. Dios planeó para nosotros. Dios planeó para tu vida, para tu familia. Dios planeó para tu matrimonio en esta mañana, desde antes que te casaras. ¿Sí me entiendes? Dios ya había planeado para tu matrimonio. Antes de que tuvieras hijos, Dios ya había planeado su voluntad para tus hijos. Hechos 15:18 dice: conocidas de Dios de la eternidad son todas sus obras. En otras palabras, como que lo que Dios hace no es una ocurrencia que sucedió hasta ahora. Como que Dios hace en esta mañana, no es algo que está sucediendo tarde, pero la Biblia dice que Él siempre supo que haría esto. Dios siempre supo desde antes de la fundación del mundo lo que Él haría, lo que pasaría, lo que sucedería desde antes. Salmos 33:11: el consejo de Jehová permanece para siempre, y los planes de su corazón por todas las generaciones. Un poco más adelante, Mateo 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas y pronunciaré cosas mantenidas en secreto desde la fundación del mundo. Entonces, miramos en esta mañana que hay cosas que Dios quiere que sucedan en la tierra. Dios tiene planes, Dios tiene voluntad. Hay ciertas cosas en esta mañana que Dios las planeó antes de que sucedieran. Muchas de las promesas se han cumplido en esta mañana y otras cosas se van a cumplir. Pero cosas que Dios ya las planeó con anticipación. Antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera gente, antes de que hubieran personas, Dios ya había planeado cosas en esta mañana. Dios quiere que sucedan. Hay cosas que Dios quiere que sucedan en la tierra. Él tiene deseo, Él tiene voluntad. Mateo 6:10: venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salmos 132:13: porque Jehová ha escogido a Sión y la ha querido para su morada. En esto de la ciudad de Jerusalén, Dios en su voluntad decidió escoger esa ciudad. Pudo haber escogido cualquier otra, pero dice la escritura en esta mañana que Dios ya había dispuesto que fuera esa ciudad desde antes inclusive de que existiera. Dios ya sabía que iba a existir esa ciudad, que se iba a llamar Jerusalén, y Dios escogió esa ciudad para cumplir sus propósitos. Entonces,
El plan general de Dios, o el plan más importante de Dios en esta mañana para la tierra, para la gente, precisamente es la redención, la salvación de las personas, la salvación de las almas en esta mañana. No tanto le preocupa a Dios otras cosas, pero lo que más le preocupa a Dios en esta mañana es que la gente se salve, que la gente se convierta a Cristo, que la gente no se pierda por una eternidad en esta mañana. Entonces, la Biblia a veces nos habla de la omnisciencia de Dios. Él sabe todo. Es más, desde antes de que suceda, antes de que pase, Dios ya lo sabe. Dios conoce las cosas, Dios sabe lo que ha pasado, Dios sabe lo que está pasando y Dios sabe lo que va a pasar de antemano. De antemano. Por eso le decía el Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, ¿me vas a negar? Dios ya sabía que Pedro lo iba a negar. Dios ya sabía cosas, Dios ya sabe cosas de gente, de nosotros, antes de que sucedan. Isaías 46:10, declarando el fin desde el principio y desde la antigüedad, cosas que aún no han hecho, diciendo: mi consejo permanecerá y haré todo mi deseo, y haré todo lo que yo quiero. Entonces, antes de que comenzara el tiempo en esta mañana, antes de que hubiera gente, Dios sabía que la gente pecaría y Dios sabía que la gente iba a necesitar en esta mañana ser salvada. Antes de que existiera el primer ser humano, Dios ya sabía que iba a pecar. Y por otro lado, también sabía en esta mañana que iba a necesitar ser salvada. Es más, desde antes de que la gente pecara, Dios ya había planeado la forma de salvarnos. Dios ya había planeado que Jesús iba a morir, iba a derramar su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados, desde antes de que usted y yo naciéramos en esta mañana. Así que Dios de alguna manera hizo planes para redimir a las personas y en esta mañana que ellas fueran perdonadas del pecado y volverlas a sí mismo. 1 Pedro 1:18-20 dice: sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana conducta recibida por la tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él ciertamente fue predestinado antes de la fundación del mundo, pero también se manifestó en estos futuros tiempos por vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, en esta mañana, Dios ya había determinado que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, y se cumplió esto hace un poco más de 2000 años. Dice: ciertamente Él fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó, sucedió, se cumplió en estos postreros tiempos. Apocalipsis 13:8: le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, inmolado, dice, desde la fundación del mundo. Ya fue escogido para morir, fue escogido para ser crucificado en esta mañana desde antes de la fundación del mundo. Hechos 3:23: a este, entregado por el determinado propósito y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis por manos de inicuos y lo crucificasteis y lo matasteis. Entonces, la Biblia en esta mañana es un registro de la redención de Dios. Es lo más importante para Dios. La mayor obra que Dios quiere hacer en esta mañana es la obra de redención sobre la gente. Esa es su voluntad. Entonces, lo que fue el planeado antes del tiempo en esta mañana se lleva a cabo a lo largo de la historia. Dios se ha planeado cosas que se han sucedido a lo largo de la historia, pero cada una de ellas se han cumplido en esta mañana, y las que no se han cumplido se van a cumplir. Por ejemplo, miramos en Génesis 3:21 dice: Jehová Dios hizo túnicas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Dios ya sabía que ellos iban a pecar, pero también sabía que iban a necesitar ser salvados, ser perdonados, ser redimidos.
Por eso dice que ellos intentaron cubrir su pecado, se escondieron de Dios, de la única persona que los podía perdonar, se escondieron de la única persona que los podía salvar. Y dice que ellos se taparon con hojas de higuera, pero Dios tuvo que sacrificar desde Génesis, pues, a un cordero. Y con las pieles de ese cordero les cubrió su pecado. Una imagen de lo que iba a suceder un poco más adelante. Algunos comentaristas dicen que Adán y Eva se pusieron esas pieles recién sacrificado el cordero, que ellos miraban cómo la sangre del cordero sacrificado corría por su cuerpo, para que ellos reconocieran que alguien tuvo que morir para perdonarle sus pecados. Comentaristas dicen que ellos entendieron desde ese tiempo que alguien tuvo que morir inocente para perdonar por sus pecados, porque ellos se pusieron aún las pieles frescas de ese cordero sacrificado y su sangre corría por sus cuerpos. Un poco más adelante miramos la historia de Éxodo, que nos habla de la liberación de la esclavitud del pueblo de Dios. Éxodo 12:13 dice: ahora la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando vea la sangre pasaré de vosotros, y no caerá sobre vosotros plaga para destruiros, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Levítico y Deuteronomio, si usted lo lea con detenimiento, habla comúnmente del sacrificio de sangre, que tiene que ser derramada por el pecado, para que la gente pudiera tener una relación con Dios. Y sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. La gente en este tiempo de Levítico y Deuteronomio entendía que el sacrificio de la sangre tenía que llevarse a cabo si ellos querían tener perdón de pecados, si ellos querían tener una relación con Dios. Un poco más adelante nos habla el libro de Josué, una historia de Rahab la ramera, y dice que cuando los espías entraron a la ciudad de Jericó, esta mujer los escondió en su casa. Y van y le preguntan: ¿tienes hombres aquí? Queremos que nos los entregues. Y esta mujer sabía que eran hombres de Dios, y dice: yo sé que Dios va a tomar esta ciudad, y no quiero perecer, quiero ser perdonada junto con mi familia. Y a cambio de eso los escondió. Y cuando vino el pueblo de Israel, dice que la señal era que esta mujer iba a poner como un listón en su ventana, rojo escarlata, como la sangre. Y dice que cuando los israelitas miraron ese hilo que colgaba sobre la ventana, no entraron a esa casa. Sobre todo las casas, sí, mataron a todo el mundo, pero perdonaron a Rahab la ramera y a toda su familia. Entonces, ese hilo escarlata en la ventana salvó a Rahab, a su familia, del juicio. Dios trajo juicio sobre esa ciudad, pero pasó por alto la casa de Rahab, porque ella creyó. Dios trajo redención sobre su familia en esta mañana. Entonces, a menudo se dice: ese hilo escarlata corre por toda la Biblia. Isaías, el profeta, habla acerca del cordero. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ciertamente los evangelios tratan en esta mañana de la vida sin pecado de Jesús, pero también habla de la muerte como sustituto. En esta mañana, ahora Jesús es el sustituto que se puso en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados, para cumplir el plan de redención de Dios sobre la gente en esta mañana. Entonces, la gente únicamente puede ser redimida cuando ponen su fe en Jesucristo, porque dice la Biblia que Él es el único que pagó el precio en esta mañana. Él fue sustituto por nuestros pecados. Dice la Biblia en esta mañana: el castigo de nuestra paz fue sobre él, mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El libro de Apocalipsis nos habla, Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La alabanza que cantamos, ¿sí? Nos ha hecho reyes y sacerdotes de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Entonces dice en esta mañana que Dios planeó esto, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces esto demuestra que el gran plan de Dios es la redención de la gente, la salvación, que la gente no se pierda por una eternidad. Ciertamente gente se preocupa por otras cosas, a lo mejor para ellos es más importante la economía, el matrimonio, una casa, comida, ropa, cualquier otra cosa en esta mañana, salud. Pero vamos, cuando gente le entrega su vida a Cristo, pues va a tener todas esas cosas y además de la salvación. Por eso dice la Biblia: va a buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Me escucha? Entonces, 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios más importante en esta mañana? Pues que ninguno perezca, que nadie se pierda por una eternidad, que la gente se salve, que los pecadores se arrepientan. El peor pecador, ¿sí me escucha? El más rebelde. La voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios para la gente? Que se arrepientan, que se salven, que quieran en Jesús. Entonces, lo que más le preocupa a Dios en esta mañana, o lo que Él más quiere sobre cualquier otra cosa, es la salvación de la gente. Lo que más quiere, lo que más le preocupa, lo que más desea Él es la salvación de la gente. Bueno, entonces, hasta ahí está claro. Esa es la voluntad de Dios: que la gente se salve, que la gente se arrepienta, que la gente se convierta a Cristo. Por eso es lo que Jesús le encomendó a los discípulos. Al final, antes de partir, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, o lo más importante para Dios. De manera general, lo que a Dios más le interesa, pues que se predique el evangelio, para que la gente se arrepienta, para que la gente venga al conocimiento de Dios y no se pierda por toda la eternidad. Vamos a ver en segundo lugar, agentes de la voluntad de Dios. Necesitamos en esta mañana una comprensión correcta de nosotros mismos delante de los ojos de Dios. ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cuál es nuestro punto? ¿Para qué Dios nos trajo? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos llamó a una iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Ya sabemos que la voluntad de Dios es salvar a la gente, pero ¿cómo encajamos nosotros en su voluntad? ¿Para qué le servimos en su voluntad en esta mañana? ¿Para qué le servimos en sus propósitos? Entonces, déjame decirte algo. Los seres humanos son los representantes de Dios en la tierra. Dios no llamó a ángeles a predicar el evangelio. ¿Sí me entiende? Dios llamó a seres humanos. Dios llamó a personas. Dios llamó a gente normal como usted y como yo. Entonces, la Biblia dice que los seres humanos son los representantes de Dios en la tierra. Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces los bendijo Dios y les dijo: fructificad
y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra imagen, de alguna manera, puede interpretarse, o el sinónimo de imagen, como lo trata la Biblia, es representación. Dice, y creó Dios a su imagen. Somos representantes de Dios en la tierra. Dios nos creó a su imagen. ¿Qué quiere Dios en esta mañana que pase en la tierra? Pues que la gente se arrepiente. ¿Y qué quiere Dios que queramos nosotros? Pues lo mismo, que la gente se arrepiente. ¿Sí me entiende? Entonces, esa palabra imagen quiere decir representación. Dios nos creó como sus representantes. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Para qué nos creó como sus representantes? ¿O para qué nos hizo a su imagen? ¿Cuál es la finalidad? Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen como su representante para someter, para dominar, para establecer reglas en esta mañana, pues de parte de Dios. Entonces, en términos modernos, un agente o un representante es alguien que lleva a cabo los deseos de otro. Un agente o un representante es alguien que lleva a cabo los deseos de otro. Por ejemplo, usted trabaja para una empresa y soy representante de ¿quién le quiere poner? De Amway, si usted quiere. Soy representante de Amway. ¿Y qué estás haciendo? No, pues estoy cumpliendo los deseos de a quien represento. ¿Sí me entiende? Estoy cumpliendo pues los planes. ¿Y de qué se trata? No, pues queremos extender que toda la gente compre Amway o lo que tú quieras. Entonces, un representante en esta mañana, un agente, es alguien que lleva a cabo los deseos de quien lo está enviando. Entonces, lo que Dios planea para la tierra en esta mañana, de alguna manera se lleva a cabo a través de las personas, a través de nosotros. Somos representantes de Dios. La voluntad de Dios es que la gente se salve y nosotros somos enviados por Él como sus agentes, como sus representantes para que la gente se convierta a Cristo. Salmos 8:6 dice la Biblia: le hiciste señorar sobre las obras de tus manos y todo lo has puesto bajo sus pies. Juan 20:21, Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El agente para salvar a la gente, pues fue Jesús. Él vino como agente de Dios. Él vino como su enviado en esta mañana. Él vino como su representante. Por eso dice Dios en la tierra. Jesús, Dios en la tierra en esta mañana. Vino como su representante y Dios lo envió a él. Y después Jesús envió a los 12. ¿Sí me escucha? ¿Para qué? Pues para que cumplieran esta mañana con los planes y los propósitos de quien envió a Jesús. Y después que Dios envió a Jesús y después que Jesús envió a los apóstoles, pues ahora Él nos envía a nosotros como sus agentes, como sus representantes para que se cumplan los planes de Dios en la tierra. Dice Lucas 19: y sanad ahí a los enfermos y decirles: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Lucas 11:2, entonces le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Para qué estamos usted y yo aquí? Pues para que se cumpla la voluntad de Dios. Somos agentes, somos representantes. ¿Para qué? Para que se cumpla la voluntad de Dios. Por eso dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, Dios en esta mañana es el que quiere, Dios es el que planea, pero usted es el que ora.
como hablábamos en la historia de Lázaro. Dios quiere que tu familia se salve, pero quien ora por ellos eres tú. La voluntad de Dios es que la gente se arrepienta, pero la otra cosa es que usted y yo somos los que deberíamos de orar. ¿Sí me entiende? Usted y yo somos los que predicamos. Usted y yo somos los que le hablamos a la gente de Cristo Jesús en esta mañana. Entonces, a veces la gente pregunta, ¿cuál es mi propósito en la vida? Pensando en términos de trabajo, en términos de matrimonio, en términos de dónde puedo vivir, qué ciudad, qué colonia, qué lugar en esta mañana. Entonces, déjame decirte algo. Primera cosa, si usted está preguntando cuál es mi propósito, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, necesito saber para qué Dios me creó, para qué Dios me hizo, para qué Dios me trajo, para qué Dios me formó, para qué Dios me levantó, qué es lo que Dios quiere que haga. Entonces, tu propósito en la tierra, de alguna manera, es ayudar a Dios a llevar a cabo sus propósitos. ¿Para qué Dios me hizo? ¿Para qué Dios me creó? No necesariamente para que te cases, para en qué lugar vivas, dónde trabajes, qué estudies en esta mañana. Puedes hacer lo demás, pero lo más importante en esta mañana es tu propósito en la tierra es ayudar a Dios a llevar a cabo sus propósitos. Y si lo entendemos de esa manera, eso nos ayudará a aclarar otras decisiones en la vida. Y el otro punto es, en esta mañana, tu propósito en la tierra siempre está conectado a la redención. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios? La redención de la gente. ¿Y dónde encajamos nosotros? Pues conectarnos con Dios para ayudar a Él a que la gente en esta mañana pues alcance ser redimida. ¿Dónde vivo? Preguntas de personas en esta mañana. ¿Con quién me caso? ¿Qué pretendo en la vida? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi dinero? Bueno, entonces en esta mañana tú vas a pensar, ¿con quién me caso? Esto va a ayudar a que Dios cumpla los propósitos de redención. ¿Qué hago con mi dinero? Bueno, pues voy a diezmar y ofrendar porque esto va a ayudar a que Dios cumpla los propósitos de redención. ¿Qué hago con mi tiempo? Pues entonces voy a venir a la iglesia, voy a orar porque esto va a causar que Dios cumpla sus propósitos de redención. Le decíamos a Jared Aranza, Dios le va a honrar, Dios le va a bendecir porque pienso yo que ustedes están haciendo la voluntad de Dios. Se esperaron, quieren hacer las cosas bien, Dios los va a bendecir. ¿Sí me entienden? Porque gente puede decir, yo me puedo casar con quien se me dé la gana. Pero a veces le decimos, ¿saben qué? Hermanos cristianos, cásense con una cristiana. Hermanas cristianas, cásense con un cristiano. Porque pues Dios tiene planes para ustedes. Entonces, si aquel jala para allá y este jala para acá, pues entonces no vas a poder ser usado para que Dios cumpla los planes de redención. ¿Sí me entienden? Por eso queremos que sirvan a Cristo los dos. Y si uno no sirve a Cristo, pues ¿quién va a orar para que se convierta a Cristo? Pues nosotros, ¿qué no? Le decíamos, todos aquí tenemos un Lázaro en nuestra casa. ¿Por quién debemos de orar? Para que se salve, para que se arrepienta, para que se convierta a Cristo. Si tú dices, ¿cuál es mi propósito en mi familia? Pues orar para que tu familia se salve. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué me trajiste tú? ¿Por qué no trajiste a los demás? No, pues le decíamos que a veces trae Dios a la oveja negra para que los demás miren y digan, caray, pues si él se salvó, ¿qué era el peor? No, pues entonces, qué vergüenza que yo no me salve, qué vergüenza que yo no me arrepienta. Pues si Dios pudo cambiar a este, que era el peor, pues a mí también me va a cambiar. ¿Sí me escucho? Entonces, ¿en dónde encajo yo? Pues en eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi dinero? Pues
Úsalo, o usa tu tiempo, usa tu dinero, usa tu vida en esta mañana para que logres cumplir con los propósitos de redención que Dios tiene para la gente en esta mañana. Entonces, el propósito de tu existencia no necesariamente es lograr tu propia felicidad o tu propio éxito, sino que el papel en esta mañana para nosotros es promover una causa mayor o más grande que nosotros mismos en esta mañana. Entonces, aquellos que no están conectados con la redención de alguna manera, pues van a tener dificultades para encontrar dirección. ¿Sí me entienden? Porque la dirección de cada uno de nosotros ayuda a Dios, ayuda a los propósitos de Dios, sirve para ser de bendición para Dios, sirve para ser de bendición para otras personas, pues lo vas a hacer. Pero si no sirve para dirección, si no sirve para ayudar, si no sirve para la redención, si no sirve para cumplir los propósitos de Dios, pues entonces en esta mañana la gente no va a encontrar dirección. Tercera cosa, ya no vamos. Elegir los propósitos de Dios. Dios creó al hombre con el poder, ciertamente, de libre albedrío. Puedes elegir lo que tú quieras. Dios no obliga a nadie. Lo que miramos en esta mañana, el plan general de Dios es la redención de la gente. Y Dios quiere usarnos a nosotros para cumplir su plan. Pero vamos, Dios nos ha creado con la libertad de escoger, de decir sí o de decir no. ¿Sí me entienden? Dios nos ha escogido, Dios nos ha creado con el derecho de decir sí voy a la iglesia o no voy a la iglesia, sí oro o no oro, si ayuno o no ayuno, si doy o no doy. Dios no nos puede obligar, podemos elegir. Somos libres, no somos robots. ¿Sí me entiende? Somos agentes enviados de parte de Dios, pero no somos robots en esta mañana, porque los robots a fuercita tienen que ser como los programaron. Como le preguntas a la Alexa, esa respuesta no la tengo. Pues no fue programada para responder eso en esta mañana, entonces es un robot. ¿Sí me entiende? Entonces, Dios no quiere robot. Dios quiere gente que digan, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que haga? Dime, ¿qué quieres que haga? Yo quiero encontrar la voluntad de Dios para mi vida y estoy dispuesto a obedecer voluntariamente. No como robot. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. No, voluntariamente. Que tú dispongas tu corazón y digas, voy a ser un agente de parte de Dios. Voy a dejar que Dios me use. Voy a dejar que Dios me ayude, me unja para cumplir la voluntad que Él tiene para mi vida. Entonces, Él en esta mañana quiere, ciertamente tú puedes elegir, pero Dios quiere que lo elijamos a Él. Tú puedes elegir el mundo si quieres, cualquiera lo puede hacer. Tú puedes elegir el pecado si quieres. O puedes elegir la santidad si quieres. Puedes elegir lo malo, puedes elegir lo bueno. Pero Pablo decía, yo puedo hacer todo, puedo elegir lo que yo quiera, soy agente libre. Nadie me manda, nadie me obliga, pero no todo me conviene. ¿Sabes qué? Mejor elijo lo que Dios quiere para mí. Elijo lo que Dios tiene para mi vida mejor, porque es bueno. Dios tiene planes, pensamientos de bien, dice la Biblia. Desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó para nosotros, para que nos vaya bien en esta mañana. Entonces Él quiere que lo elijamos a Él y que elijamos su voluntad. Adán y Eva eligieron lo contrario, la voluntad de Dios, y dijeron, no la voluntad de Dios. Los primeros seres creados, Dios los creó, los puso en el jardín en esta mañana, tenían hambre, estiraban la mano y todo bien. Estaban en el Edén, pero ellos dijeron, no, yo no voy a hacer lo que Dios me dice. Yo elijo hacer mi propia cosa, yo elijo hacer mi propia voluntad. Y le dijeron no a la voluntad de Dios. Entonces, eso alteró su papel en los propósitos de Dios. Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del jardín de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, nuestra voluntad en esta mañana puede usarse para hacer la voluntad de Dios en la tierra, si tú quieres, pero si tú lo haces, te va a ir bien.
Dios te va a bendecir. Porque imagínate, ni modo que Dios no te bendiga si tú eres su agente, si tú eres su promotor, ni modo que no te vaya bien. Si tú le cumples en esta mañana con sus metas, si tú cumples con sus propósitos, ni modo que no te vaya bien. Por ejemplo, gente que son promotores, que trabajan para alguien esta mañana, que cumplen con los propósitos de alguien que los manda, si cumplen la meta al mes, te va a dar una bonificación. Y se esfuerzan y dicen, no, voy a tener que vender, lograr la meta que me han puesto. Y les dan un bono. Gente terrenal. Imagínate si tú cumples con la voluntad de Dios en esta mañana. No, pues Dios te va a bendecir, te va a ir bien, te va a ir bien. Claro que no te va a obligar Dios a que lo hagas, pero pues lo que Dios quisiera en esta mañana es que pues nos decidamos por hacer su voluntad. Nuestra voluntad en esta mañana puede usarse para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Hechos 9:15, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre delante de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Está hablando de Saulo de Tarso. Dios lo escogió, no sé, desde antes de la fundación del mundo, al peor, al más malo. Dice, instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos que yo tengo para la gente. Entonces, Hechos 9:6, entonces él temblando y asombrado dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y se levantó y entró a la ciudad y dijo, soy un agente de Dios. Soy un agente de Dios y voy a cumplir con la voluntad de Dios en esta mañana. Y lo hizo hasta que murió. Entonces, nuestra serie analizará varios aspectos para encontrar la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. ¿Alguna pregunta?